Buenas noches a todos aquellos que ya están entrando, nos están saludando. Muchísimas gracias por estar presentes. Buenas noches a todos. Muchos saludos. Empezamos en breve. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Ángel Macegosa desde Panamá. Qué gusto que estés aquí, de verdad. Ok, gracias por estar aquí. A Jimmy, Evelyn, Fernanda, Daniela, Edgar, muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que ya estén aquí. Esperemos unos minutitos y comenzamos con este programa. Hola Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Gracias por estar. Gracias por conectarse. Esperemos unos minutitos, como que se van conectando más personas. Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto que estés en línea. A ver, acá en interno me están diciendo que no se pueden conectar. A ver, no sé cuál será el inconveniente. Vamos. Vamos esperando un segundito. Iris se unió también con nosotros, ya está Iris. Hola Iris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto de verte aquí. Marina Camino también está con nosotros. Hola Marina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Empezamos en breve. En un minuto estamos empezando ya esta transmisión en vivo. La Plum también ya se unió, empresa que comercializa muy lindas pijamas, confecciona muy lindos modelos. Hola La Plum, ¿cómo están? Y bueno, vamos
Vamos iniciando. Ok, ya estamos. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto que estén aquí. Bueno, creo que ya es momento. Vamos iniciando este nuestro primer programa. Bueno, desde ya les doy a todos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tomarse ese tiempo de estar aquí con nosotros. Bueno, lo que buscamos en este programa es justamente un beneficio mutuo. Con sus experiencias nosotros vamos a aprender y poder ayudar a otros emprendedores que puedan tener algún problema muy similar al de ustedes. Para empezar, más o menos, tendré que decirles cómo es que tenemos ideado este programa. Y lo estamos pensando justamente en base a toda nuestra experiencia y a la experiencia de ustedes que a través de sus preguntas nos van a transmitir. Tenemos ya en nuestra cajita de preguntas, tenemos varias preguntas que vamos a iniciar respondiendo. Hola Verónica, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí, gracias por acompañarnos. Y bueno, la temática del programa principalmente es poder ayudarlos a todos quienes se conectan o quienes nos mandan sus preguntas. Y bueno, darles a entender que vamos a tener que dar el primer alcance de cada pregunta. Vamos a dar algunas respuestas, pero no necesariamente va a ser totalmente la respuesta porque pueden ser muy amplias. Entonces, les pediría que en interno ya nos puedan hacer llegar un poco más de datos para poder ayudarlos y asesorarlos en lo que ustedes necesiten. En SIA Perú somos un equipo de profesionales altamente capacitados y que nos actualizamos constantemente en todas nuestras especialidades. Entonces podemos ayudarlos no solamente en temas contables, financieros, sino también en temas legales, de marketing, relaciones públicas. Tenemos aliados que nos ayudan con poder resolver estas preguntas y para que ustedes puedan generar valor en sus empresas. Asumiendo que generar valor en sus empresas no necesariamente es la parte monetaria. La parte monetaria más bien es la consecuencia de generar un valor a su producto o a su servicio. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta siempre que cuando queramos iniciar un emprendimiento, pues tengamos muy claro cuáles son los recursos que tenemos, las habilidades que tenemos para poder tenerlas como beneficio al momento de ofrecer nuestros productos o servicios. Eso es muy importante, conocer muy bien nuestro producto y nuestro servicio. Entonces me dice, a ver, Flor me dice el link. Bueno, es a través de Instagram, ¿no? A ver, un segundito. Ya, ok. Ahora sí. Entonces, para esta primera oportunidad vamos a iniciar dando respuesta a las primeras preguntas que nos han enviado, como le dije, a nuestro buzón, a nuestra cajita de preguntas. Y es importante tomar en cuenta de que es el momento oportuno de crear de generar estas preguntas, tomando en cuenta de que los cambios políticos por ley están trayendo cambios económicos, cambios financieros, van a traer cambios tributarios, etcétera, etcétera. Pero como emprendedores debemos estar a la vanguardia de estos cambios y aprovecharlos. Hay que entender que todo cambio siempre trae oportunidades y creo que somos los llamados como emprendedores a poder aprovechar estas oportunidades. Pero para poder aprovecharlas tenemos que tener una estrategia y para poder tener esta estrategia pues tenemos que estar preparados, ¿no? Y no necesariamente preparados nosotros como emprendedores, no, pero sí tener de la mano siempre al especialista que nos pueda ayudar a conseguir la mejor estrategia. Entonces, en nuestro caso, lo que nosotros buscamos es eso, ¿no? O sea, tratar de dar a primera instancia la respuesta y luego de ser necesario el especialista puede enviar inclusive un informe y esto es totalmente gratis, lo hacemos con el fin de poder ayudarlos para que ustedes puedan tener de primera mano toda la solución a la problemática que puedan estar presentando sus empresas o que simplemente quieran generar valor dentro de ellas. Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas que nos han hecho ya en nuestra cajita de preguntas. Por ejemplo, Jimena Espinar nos pregunta ¿cuál sería una buena estrategia financiera para un negocio? Definitivamente cuando hablamos de la estrategia financiera en un negocio tenemos que hablar necesariamente del dinero, porque estamos enfrentándonos al movimiento económico de nuestra empresa. Y muchas veces los empresarios suelen tener un desorden respecto a esto.
hay que entender que dentro de la estrategia financiera tenemos que manejar muy bien lo que es el ciclo del efectivo. Y el ciclo del efectivo no es otra cosa que la suma y resta que se hace entre los ingresos y egresos que pueda tener nuestra empresa. Cabe decir que tenemos que saber cuánto dinero vamos a poder juntar en un determinado periodo, producto de nuestras ventas o servicios, y tenemos que también tener la habilidad de poder sumar o proyectar nuestros gastos o nuestros costos para poder definir de alguna forma el margen de dinero que vamos a tener para poder buscar más beneficio para nuestra empresa, como podría ser comprar algún activo o por qué no invertir en un nuevo inventario, nuevas maquinarias, etcétera, etcétera. Entonces, la mejor estrategia financiera para un negocio es lograr que tu ciclo del efectivo sea favorable. Y para esto se me viene un ejemplo muy claro, que vendría a ser el ejemplo de Supermercados Wong. Siempre en todas las clases de maestría, el caso de Wong, la familia Wong, siempre resalta porque es un caso muy fácil de entender, pero que a la vez genera muy buenos resultados. Y que consiste en trabajar con capital de proveedores. ¿A qué me refiero? A que el vendedor que llega a ofrecer sus productos, por ejemplo a Wong, el productor viene y le deja productos a Wong, pues Wong le pide un tiempo de pago, le pide por ejemplo 30, 60 o 90 días. Sin embargo, todos conocemos que Supermercados Wong no vende a crédito, todo lo vende al contado. Entonces, ¿qué logra con esto Supermercados Wong? Siempre mantener un nivel alto de efectivo, ¿no? Y se basa en el crédito que tiene de sus proveedores para poder seguir manejando el dinero. Sin ir más lejos, podemos poner el ejemplo de que viene y un productor le deja 100.000 soles en productos y Wong esos 100.000 soles y los va a pagar en 60 días. Sin embargo, Wong lo vende en 5 días y ya tiene la liquidez de 100.000 soles. Entonces eso es importante porque esos 100.000 soles tiene para pagarlo hasta 60 días. O sea, le faltan 50 días todavía para pagar esa cuenta. Sin embargo, va a tener esos 100.000 en su caja durante 50 días. Entonces, eso es muy importante dentro de una estrategia financiera, definir cuál es el ciclo del efectivo en nuestro negocio. Entonces, es importante que tengamos en cuenta siempre eso, ¿no? Manejar siempre nuestra idea de negocio siempre de la mejor forma. Eso es muy importante, tratar de siempre pensar en que el dinero debe estar más tiempo en la empresa, rotando dentro de la empresa, más que beneficiando a terceros. Otra pregunta que teníamos acá, por ejemplo, que dice, Jimena Espinar también dice, ¿es bueno tener varias marcas en una sola empresa o mejor es tener varias empresas? Bueno, empecemos determinando de que no necesariamente la marca es la empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, Vivanda es Supermercados Peruanos, pero sin embargo la marca es Vivanda. No necesariamente estamos hablando de que porque es la marca tiene que la empresa llamarse así. Entonces, una empresa puede tener distintas marcas, definitivamente, y cada una tiene que generarle una rentabilidad. Pero tendríamos que hacer un análisis para ver cuál es la coyuntura que enfrenta cada marca y ver qué marca subsidia a la otra marca dentro de la misma empresa para poder ver si es que es rentable tenerla ahí mismo, ¿no? Muchas veces es mejor que una sola empresa tenga varias marcas a que sea al revés, ¿no? Como que tener muchas empresas, porque tener muchas empresas, entre comillas, y que se van a dedicar a cosas similares no tiene sentido. Lo que sí tendría sentido es tener muchas empresas que tengan distintos productos o servicios. Eso sí es importante porque podríamos hacer un holding donde podríamos darnos servicios entre nosotros mismos o poder dar servicios o productos en otros mercados donde nos permitiría generar rentabilidad en caso de que uno de estos mercados tenga crisis, ¿no? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Gracias, Jimena, por tu pregunta. Luego me pregunta también Jimena, ¿qué opinas de la situación financiera del país? Uy, definitivamente ese es el tema del momento, ¿no? Es casi como la canción de moda. Pero como les dije al principio, definitivamente como emprendedores tenemos que entender que estas situaciones son las que más nos generan oportunidades y ahí es donde quiero llegar con este pequeño programa. De que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que estar preparados para aprovechar las oportunidades que vienen en esta crisis. Porque sí, hay una crisis económica, hay una crisis política y hay una crisis que va a generar ciertas contingencias o problemas, pero si estamos preparados vamos a aprovecharlas, porque hay que tomar en cuenta de que las fortunas más grandes que hay en el país o en cualquier lado, pues se generaron a partir de justamente una crisis.
Entonces más bien es el momento de estar preparados, de preguntar, de mirar, de observar, de escuchar, de analizar. Ahora que tenemos la internet, que tenemos muchísima información, pues estamos obligados a entrar y solicitar toda la información que querramos. Como emprendedores siempre les recomiendo que no solamente, si se van a especializar en algo, por supuesto, está muy bien y podrían fijar estrategias hacia adelante, hacia atrás, o sea, ir viendo cómo lo hace tu proveedor, ir viendo cómo lo hace tu cliente o qué hace con tu producto tu cliente. Es muy importante siempre estar atentos, tanto para mejorar nuestro producto y nuestro servicio, como también para poder tener opciones de rentabilidad en otras áreas o en otros rubros. Siempre es importante, es parte del emprendedor, ir observando siempre un poco más allá. Luego me dice la Plum, me pregunta cómo ordenar las facturas de la mejor manera. Pues bueno, ese es ya un tema netamente operativo, donde nosotros siempre recomendamos de que cuando ordenen las facturas, la mejor forma de ordenarlas es definitivamente por mes. Luego ir viendo cómo se hicieron los pagos de esas facturas para poder hacer las conciliaciones bancarias. La conciliación bancaria no es otra cosa que determinar cómo se hizo ese pago de esa factura o si está pendiente, para qué día está pendiente y poder agendarla y registrarla para evitar el no pago de esa factura o el retraso en el pago de esa factura, o por qué no, en el cobro de esa factura también si es que dan a crédito, ¿no? Es muy importante mantener ese control. Luego Juliana nos dice cuáles son las regulaciones que debemos tener en cuenta si queremos vender solo por internet. A ver, bueno, por ahora tendremos que aprovechar todo lo que podamos, porque no está totalmente regulado este mercado por internet. Todo lo que son e-commerce pues tienen el beneficio de no estar muy reglamentados ni muy regulados. Hay las salvedades, por supuesto, que se tienen las salvedades para cualquier negocio, como el tema de la bancarización y el tema de la emisión de comprobantes de pago. Pero eso no necesariamente significa que porque sea internet, ¿no? Se entiende que eso funciona para cualquier negocio, ¿no? O sea, no hay todavía una regulación específica para lo que es de internet, salvo ciertos temas como por ejemplo de pagos a través de operadores, ¿cómo se llama?, que cobran y pagan, como PayPal, por ejemplo, ¿no? O a través de pagos con tarjetas, también que a veces son tarjetas del extranjero, dependiendo los montos, también, pero como les digo, son regulaciones amplias que abarcan a cualquier negocio, no necesariamente a los e-commerce. Luego hay que aprovechar eso, de que por ahora no está totalmente regulado, sin definitivamente tomar excesos, ¿no? Pero sí es bueno irlo aprovechando, desarrollando un e-commerce y viendo la forma de hacer estas ventas. Y sobre todo tomar en cuenta que no necesariamente para tener un e-commerce necesitamos mucho dinero, pues el e-commerce, entre comillas, ahora hay e-commerce que se pueden hacer hasta por internet. Hay un costo de todas maneras, pero es mínimo. Pero hay que tomar en cuenta también de que hay empresas que utilizan mucho el tema de compra-venta, o sea, están en medio como mediadores del enlace entre el cliente y el proveedor, pero son muy finos observando el movimiento del mercado y ofrecen en sus páginas productos que no tienen en stock. Y que cuando el cliente los compra y paga, en ese momento lo compran al proveedor y solamente hacen la operación de llevar el producto hacia el cliente. Pero sin embargo lo pagan con la misma plata del cliente. Eso se está viendo mucho en estos temas de e-commerce. Y bueno, es bueno aprovecharlo porque genera una rentabilidad sin siquiera sacrificar inversión en ¿cómo se llama?, en inventario, ¿no? Luego el señor Vallejo nos pregunta ¿qué recomendaciones para créditos de capital? Esa pregunta es muy interesante y más ahora en la coyuntura que estamos atravesando, ¿no? O sea, todos, lo principal que busca el empresario es tener dinero para poder gestionar su empresa. Y ahí es donde muchas veces cometemos errores en hacer préstamos, en conseguir financiamientos que no necesariamente lo sabemos manejar. Hay que tomar en cuenta que el financiamiento va de la mano con el negocio y tiene que, antes de tomar ese préstamo, tiene que haberse hecho un arqueo o una conciliación de los gastos que se van a afrontar y ver cuál es la rentabilidad que va a generar esa inversión, ¿no? O sea, si vamos a prestar 50,000 soles a un banco para meterlo en un negocio, pues tenemos que medir cuál es la rentabilidad de esos 50,000 dentro del negocio, porque vamos a afrontar intereses. Vamos a suponer que esos 50,000 voy a afrontar 15,000 en intereses, pues tengo que ver que para invertir estos 50,000, rotando todo el inventario y rotando todas mis ventas, pues tenga que alcanzar mínimo 20,000, 25,000 para que ese margen sea mi ganancia, ¿no? Muchas veces
asistimos a esto, o sea, asistimos a estas promociones de créditos que están dando a veces los bancos porque tienen un exceso de liquidez los bancos. Entonces, y caemos rápidamente en estos créditos que al final no los sabemos usar, no podemos conseguir sobrepasar el gasto financiero que nos genera y caemos pues en una crisis económica dentro de la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos créditos de capital. Siempre hay que considerar el pago del interés dentro de la devolución del crédito de capital y que la rentabilidad sea superior, definitivamente. En cuanto a tiempo y dinero, porque hay dos cosas en el crédito, ¿no? El tiempo y el dinero, el costo del interés. Luego, Marina Camino nos pregunta, ¿qué recomendaciones para los independientes sobre el manejo de sus finanzas en situación actual? Mira, Marina, hay muchos mentores o muchas personas entendidas en temas financieros que recomiendan siempre el ahorro. Y está bien, pero hay que entender qué es el ahorro dentro de una crisis, ¿no? Un ahorro es tener una cantidad con el fin de mantener siempre un capital de emergencia, por decir así, ¿no? Pero hay que entender también de que este capital guardado pues no nos está generando ningún beneficio. Entonces hay que diferenciar bien cuando hacemos un ahorro. Cuando hacemos un ahorro, lo que tenemos que hacer es un ahorro para invertir. Y una parte quizá, ¿no? Y dejar una parte para emergencia o algo así. Pero definitivamente en la situación actual tenemos que ser muy delicados para manejar el dinero. Tenemos que tener muchas consideraciones, tenemos que estar enterándonos constantemente de los cambios políticos, económicos que está dictando el Estado, con el fin de no caer en consecuencias malas, ¿no? Sin ir más lejos, lo que ha pasado ahora, ¿no? Quienes se han involucrado en un financiamiento en dólares en este momento, pues definitivamente no están pudiendo pagar esas letras con los soles que ganan. Hay que entender que en Perú se maneja mucho los soles y eso significa de que cuando quieran pagar su préstamo en dólares van a necesitar más soles para comprarlos, para poder comprar y pagar su letra. Hay que, por eso les decía, hay que ser muy observadores al momento de querer manejar cualquier negocio o un movimiento económico en estos momentos. Es muy necesario averiguar mucho. Luego acá nos pone IRK3, nos dice, ¿qué diferencia o beneficios tiene una SAC y una EIRL? Bueno, definitivamente la EIRL es una empresa individual de responsabilidad limitada, significa que hay una sola persona dentro de esta empresa. Y bueno, suele generar cierta desconfianza porque se entiende que si esa persona sufre algún tema de salud o tiene algún problema, pues simplemente todo va a caer, ¿no? Entonces, siempre es más recomendable tener una SAC. Y al menos la SAC te permite mejor imagen y también te permite poder vender accionariado. La SAC tú puedes trasladar una parte de tu accionariado, ingresar, hacer que ingresen nuevos socios, que generen liquidez para tu empresa, que eso es muy importante también. Y siempre es un poco más vista porque se entiende que hay varias personas detrás de esta empresa, ¿no? Y que pueden definitivamente, pues, si a alguna le pasa algo, simplemente reemplazar y seguir adelante. Luego me dice Maffer Dueñas, me dice, ¿y cómo puedo captar clientes si soy una nueva empresa? Mira, definitivamente esa pregunta es, rompe muchos esquemas dentro de todo lo que son emprendimientos. Es muy importante tener en cuenta eso. Porque sí, toda nueva empresa se preocupa inicialmente por eso. ¿Cómo genero mis ventas? Pues bueno, definitivamente antes de tener tu empresa, antes de tener tu emprendimiento, te recomiendo que hagas pruebas. Si tú dices que quieres vender zapatos, pues, y no tienes experiencia en zapatos, te recomiendo que entres primero a vender algo de zapatos, que veas qué es lo que buscan más, qué tallas se comercializan más, qué colores se comercializan más, si prefieren el cuero o texturas plásticas, no sé. O sea, definitivamente tienes que conocer un poco más tu mercado para poder captar clientes. Hay muchas experiencias donde emprendedores han invertido mucho dinero abriendo tiendas físicas, han comprado mercadería de muchos productos y que bueno, luego para venderlos no han podido porque conseguir el cliente es lo complicado. ¿Por qué? Porque no conocen a su cliente. Lo importante es conocer al cliente y para conocer al cliente definitivamente es necesario que ya tengas práctica al respecto, ¿no? Entonces yo te recomendaría que
inicies, por ejemplo, este emprendimiento vendiendo por internet, vendiéndole a tus amigas, comprando lo que más te guste a ti para ver si tus clientes coinciden con tus gustos, para evitar también que te estoquees, porque si tú compras 10 pares de zapatos que solo a ti te gustan y a nadie más le gustaron, pues definitivamente no lo vas a poder vender, va a ser muy complicado venderlo. Entonces es muy importante que ya hagas estas pruebas antes de poner tu empresa y poder pensar en ampliar tu gama de clientes. Y sobre todo algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta es que tenemos que saber cuál es nuestro nicho de mercado, cuál es el cliente que nos va a comprar. En marketing le llaman buyer persona, que significa la descripción de mi cliente, ¿no? ¿Qué busca mi cliente? Si yo no conozco qué es lo que busca mi cliente, definitivamente no voy a poder vender ni mis productos ni mis servicios. Es muy importante conocer eso, conocer cuál es el perfil de tu cliente para poderle vender y sobre todo dónde encontrarlo. Hay clientes que quizás no los vas a encontrar en internet dependiendo de tu producto o tu servicio y vas a tener que tener una tienda física para poder atenderlos o para que lleguen ellos ahí. Entonces todos esos detalles tendrías que tomarlos en cuenta. Luego me dice Mafer Dueñas, también me dice, ¿qué se necesita para crear una empresa? A ver, esa pregunta, a pesar de que parece muy genérica, pero es muy importante también porque muchos nos enfocamos en la parte dineraria para crear la empresa, ¿no? Dicen, necesito 50.000 soles, 100.000 soles para crear mi empresa. Pero hay que entender que el dinero es uno de los recursos que se necesitan dentro de la empresa. Para crear una empresa se necesita mucho más que eso. Se necesita el personal que va a trabajar contigo, se necesitan las ideas que tienes para poder generar un producto o servicio, se necesita conocer tu mercado a donde te diriges, a tus clientes, se necesita saber el monto exacto que vas a necesitar en la menor opción, o sea, de la forma más austera y también de la forma más amplia que puedas tener tu negocio. Entonces necesitas conocer los números, necesitas conocer la parte legal del negocio donde quieres desarrollarte y necesitas saber si necesitas socios o si lo puedes hacer solo. Hay que entender que los socios lo que nos ayudan es contribuyendo con su habilidad, con su expertise, con su conocimiento, lo cual no necesariamente todos tenemos. Entonces es importante saber que nuestro socio nos tiene que complementar, ¿no? O que se parezca mucho a nosotros, pero que tenga también la habilidad de ser emprendedor. De nada valdría asociarnos con una persona que piensa totalmente distinto a nosotros y no nos va a permitir crecer. Entonces es importante eso, saber qué recursos necesitas, qué recursos tienes, qué recursos te faltan y dónde conseguirlos para poder crear una empresa. Luego, el trámite legal para crear una empresa por ahora es muy fácil, ¿no? A través del SIT de SUNAR lo puedes crear tú desde tu casa en forma electrónica. La notaría cuesta aproximadamente 400 soles, 450, algo así, registros públicos como 130, la reserva de nombre 22 soles, o sea, gastas entre 600 a 800 soles aproximadamente en crear tu empresa, más o menos, ¿no? Y al nombre que tú quieras. Entonces, definitivamente es más importante primero definir ese tema, los recursos que necesita tu empresa, ¿no? El perfil del cliente a quien le vas a vender y qué necesitas tú para poder atender a ese cliente. Luego, Diego Torres nos dice, ¿es necesario solicitar RUC 20 para aperturar un negocio? No, Diego, no necesariamente. Tú puedes tener un negocio funcionando con un RUC 10 y un RUC 10 es persona natural. Dentro del RUC 10 existen dos modalidades. El RUC 10 es para persona natural sin negocio que emite recibos por honorarios y también el RUC 10 para negocio. O sea, se supone que uno es sin negocio y el otro es con negocio. El que es con negocio se parece muchísimo a una empresa. Así que para empezar podrías empezar de esa forma porque la constitución de la empresa tiene un costo, ¿no? Entonces, para evitar ese costo podrías empezar con ese RUC 10. Y te recomiendo verificar cuál sería el régimen tributario, que de preferencia tendría que ser el RUS, con el fin de que no tengas que pagar muchos impuestos. Pero ojo, también hay que ver si el RUS o el sistema o el régimen al que quieres inscribirte dentro de SUNAT está dentro del rubro que tú tienes. Eso es muy importante. No todos los rubros son para el RUS, así que tengan mucho cuidado con eso. Luego, MDLC 30 nos dice, ¿es necesario un software para usar la facturación electrónica? Bueno, no, definitivamente no.
Lo que pasa es que la facturación electrónica es un sistema que ha creado SUNAT y que quiere que de ahora en adelante todas las empresas lo usen, ¿no? Para facturar electrónicamente, tanto boletas, facturas, nota de crédito, nota de débito, e inclusive hasta guías electrónicas. Todo se maneja electrónicamente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que para manejar o llevar un mejor control de tu empresa sí necesitas un software, dependiendo más o menos los productos o servicios que tengas, ¿no? La gama de diversidad de productos que tengas va a complicarte, por lo tanto sí necesitas un software. Y aprovechando que SUNAT exige facturación electrónica, pues sería un software con facturación electrónica. Sin embargo, SUNAT permite emitir facturas y comprobantes de pago electrónicos desde la misma plataforma con tu clave SOL. Así que no necesariamente necesitas un software para poder emitir comprobantes de pago electrónicos. Puedes hacerlo a través de la plataforma, pero también hay una salvedad, hay ciertas consideraciones, hay unos márgenes, ¿no? Si eres empresa muy grande, no, porque lo tienes que validar a través de un operador de servicios electrónicos, que es un OCE, son entidades validadas por SUNAT para poder validar los comprobantes de pago. Así que, si no eres empresa grande, definitivamente lo puedes hacer a través de la plataforma de SUNAT. Luego nos pregunta Tatiana 2809. Nos dice, quiero iniciar un emprendimiento de venta. ¿Qué régimen tributario sería el más conveniente? Justamente estábamos conversando de eso, ¿no? Hay que entender que el régimen tributario es muy importante porque nos va a marcar la pauta del impuesto que tenemos que pagar. Pero, como les decía, también es necesario saber cuál es el rubro del negocio, cuál es el producto o el servicio que se está dando, porque no todos podemos estar dentro de un régimen que todos querramos. Por ejemplo, sin ir más lejos, nosotros como SIA Perú no podemos ser un RUS, porque nuestro rubro no está permitido para ese régimen. Entonces yo tengo que estar en régimen MIPE tributario o en un régimen general, pero no puedo yo acogerme a ese régimen. Entonces va a ser muy importante que nos comentes qué tipo de producto o servicio quieres brindar para ver si estás dentro del RUS, que sería el régimen más bajo que tendría la SUNAT, por decirlo así, ¿no? Sin contar, por supuesto, que hay otros regímenes que pueden ser muy buenos para ti, pero como te decía, va a depender mucho de los productos o servicios que vayas a ofrecer, porque de acuerdo a eso se paga el impuesto. Ahí hay que observar mucho ese tema. Y bueno, como les decía desde ahora, al iniciar, todos pueden enviar sus consultas a nuestra cajita de preguntas que está siempre en Instagram, y nosotros le vamos a ir respondiendo o durante la semana, o si estas preguntas nos sirven para poder ayudar a otros empresarios, pues les vamos a responder los jueves en estos momentos, con el fin de que todos puedan tener la información. Y como les repetía nuevamente, las asesorías, las consultorías son gratis, pueden escribirnos, nosotros gustosamente le vamos a enviar las respuestas y vamos a mantener ese contacto para que nos digan más o menos cómo van avanzando con sus temas, ¿no? Con los consejos que aquí les vamos dando. Luego tenemos otra pregunta, tenemos acá del señor Genaro Vargas, que nos dice, ¿cómo crees que la banca evaluará los créditos a las pymes en el escenario de incertidumbre política? Bueno, definitivamente sí es una pregunta que me encantaría dar la mejor respuesta, pero lamentablemente no. En la coyuntura actual que estamos, definitivamente no están muy claras las reglas del juego aún. No se han definido aún muchas cosas dentro de los cambios que quiere hacer el gobierno. Sin embargo, venimos manejando las políticas de los gobiernos anteriores, ¿no? Hasta ahora no se ha dado una política de cambio absoluto, pero que sí se están generando ciertas incertidumbres en el mercado financiero, en el mercado económico, y bueno, que también viene de crisis extranjera, de todas maneras. O sea, no solamente estamos hablando de que sea una crisis nacional, pues no. Lamentablemente todo Sudamérica está pasando por una crisis política severa, y bueno, el Perú ha entrado justamente en esta tormenta. Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es que mientras no hayan cambios estructurales, tanto en la parte económica como financiera, pues los créditos se siguen evaluando de acuerdo a la capacidad de pago del cliente o de la empresa y los antecedentes que tenga dentro del sistema financiero. Si la capacidad de la empresa es alta y puede calificar, lamentablemente si los socios o los representantes legales no califican, pues definitivamente ese financiamiento no es otorgado. Entonces hay que tener en cuenta siempre eso. Antes de solicitar a los bancos hay que lavar un poquito la cara de la empresa, hay que limpiar por ahí algunas cositas
y después ya se puede presentar a determinadas entidades financieras, ¿no? Y sobre todo hay que tomar en cuenta que no necesariamente es una sola empresa o un solo banco, una sola financiera, ¿no? Hay muchísimas entidades financieras que evalúan y ponen su tasa de pago de intereses de acuerdo a la capacidad que ven en el análisis financiero. Si ven que tienes algún problema, por ejemplo, por algún recibo de luz o algo que no hayas pagado, pues definitivamente te van a calificar, pero con una tasa mucho más alta, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? Que a lo que estemos, para la razón por la que estemos solicitando este financiamiento, nos permita generar rentabilidad después de pagar los intereses. Acuérdense siempre de eso. La deuda no es mala, la deuda es buena cuando se usa para generar rentabilidad. Pero si la deuda la vamos a usar para irnos de viaje, pasear o algo así, pues definitivamente no es una buena deuda, porque estamos absorbiendo una deuda para un gasto. La idea es absorber una deuda para una inversión, algo que nos genere rentabilidad, utilidad y que podamos no solo pagar, sino quedarnos con algo adicional. Eso siempre es muy importante. Luego acá tenemos otra pregunta, si no me equivoco, a ver. Sí. El señor Simbaqueva nos dice, ¿es viable mejorar el flujo de caja de la empresa en esta coyuntura a través de renegociar pago de impuestos? Por el momento, no. Por el momento hay ciertas salvedades que se pueden dar para manejar este esquema tributario. Como le dice el señor Simbaqueva, es necesario preparar un flujo de caja, pero este flujo de caja se tiene que hacer no solamente como financiero, sino también una proyección tributaria. Y esta proyección tributaria nos va a permitir ver en qué momento necesitamos el dinero para poder hacer frente a estos pagos de impuestos. Y tomando en cuenta de que hay ciertas facilidades que el Estado nos puede dar, como, no sé, el IGB justo, que nos permite unos meses para pagar el IGB, o fraccionar las deudas, que también nos permite irles pagando por partes. Entonces, tomando en cuenta esto, podríamos inclusive hacer un flujo de caja que nos permita hacer un poco más chico el pago de impuestos y que no tenga mucho impacto en una empresa. Pero hasta el momento no ha habido más novedad tributaria que la que ya conocemos hasta el momento. Los mismos impuestos se mantienen. Se piensa que van a bajar el impuesto a la renta, que por ahora es el 29.5 anual, que es súper alto ese impuesto. Se habló también del IGB, pero también se tiene que tomar en cuenta que si se bajan estos impuestos, pues también se va a ver afectada la caja fiscal, y de acuerdo a eso también viene cierta crisis y se genera también alguna inflación. Entonces no tenemos la certeza de que eso vaya a pasar, pero lo que sí estamos seguros, como les decía al inicio cuando empezamos con esto, era de que tenemos que tomar en cuenta que somos empresarios, y como empresarios tenemos que ver la mejor oportunidad para nuestras empresas, la mejor oportunidad de negocio. Siempre, de todas maneras, va a haber algo que negociar, e inclusive en el mismo Venezuela, a pesar de la misma crisis que hay, tengo amigos que están radicando allá, son venezolanos, trabajan allá y son independientes y siguen generando ganancias, y de alguna forma no es que estén vinculados al Estado, sino que de alguna forma han encontrado productos y servicios que sí les generan rentabilidad. Entonces, en cualquier crisis se puede tener beneficio, siempre y cuando estando bien informado y sobre todo capacitándonos constantemente. Yo creo que esa es la parte fundamental de todos los emprendimientos. Y bueno, como les decía, ¿qué recomendaciones? Bueno, estas ya las leímos, ¿no? Sí, bueno, hemos terminado con estas preguntas. Espero que la próxima semana lleguen más preguntas para poder ir conversando respecto a esto. Pero lo que sí me gustaría es, como les dije, a quienes ya se les respondieron las preguntas aquí, que por favor nos envíen por interno su consulta más específica, porque se necesita muchísimo más datos, como por ejemplo eso de vender por internet, pues por ahora no está regulado, pero sin embargo se necesitan más datos: qué es lo que quieres vender, cómo lo quieres vender, cómo lo vas a cobrar, porque inclusive se puede vender por internet y se puede hacer pagos a través de PayPal, que no necesariamente está relacionado a Sunat, porque ahora Sunat hace cruces entre el banco y los comprobantes que emites. Entonces allí es donde se da cuenta si es que hay algún tipo de evasión tributaria. Pero por ahora este tema de los e-commerce pues está, creo, permitiendo hacer un manejo un poquito más
más tranquilo de ventas por internet, pero va a ser regulado de todas maneras, o sea, eso ya está dicho. Lo están conversando ya inclusive en SUNAT para ver este tema. Pidieron opinión inclusive al Colegio de Contadores de Lima, pero cuando vino el tema de la pandemia, pues bueno, todo quedó en stand-by. Hasta ahora sé que todavía no se ha solucionado 100%, pero sé que están buscando una solución para SUNAT tener el control de estos impuestos que se generan por ventas de internet. Pero bueno, entonces esas son las preguntas que teníamos hasta el momento y que hemos podido responder. Y bueno, solamente agradecerles por estar aquí con nosotros. Gracias mil por estar siempre conectados, por seguirnos. Y bueno, desearles lo mejor siempre en estos cambios que van a haber. Cuente con nosotros para lo que se necesite. Estamos aquí, como les dije, somos un staff de profesionales que podemos ayudarlos en cualquier tema, incluidos temas legales. Por favor, no actúen solos. Como emprendedores a veces somos muy impulsivos, pero no siempre va a salir bien. Les recomiendo que por favor siempre tomen sus medidas de seguridad, analicen bien lo que quieren hacer, atentos siempre a todos los cambios y sobre todo al análisis que los profesionales digan, ¿no? Porque a veces pueden salir leyes que nosotros lo interpretamos de una forma, pero no necesariamente es así. Así que siempre es bueno estar constantemente preguntando. No se contenten con una sola respuesta, la respuesta que nosotros les damos, sigan investigando, sigan buscando. Y si necesitan la parte legal nos avisan y nosotros le enviamos los números de resoluciones para que ustedes puedan tener a la mano la información y la puedan buscar y leer ustedes mismos. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Les agradezco por estar aquí nuevamente con SIA Perú. Muchísimas gracias y espero podernos encontrar el próximo jueves igual a las 8 de la noche. Esto lo vamos a hacer todos los jueves a las 8 de la noche con el fin de poder avanzar y dar todas nuestras experiencias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan feliz noche. Hasta luego. Gracias.